Saludos, hola, ¿qué tal? Aquí tenéis un nuevo vídeo donde vamos a empezar una nueva serie para tratar aspectos relacionados con geometría, que se suelen estudiar pues, de segundo a cuarto de la ESO y más adelante, por supuesto. Entonces, lo primero es entender qué es la geometría. La geometría básicamente es el estudio de las propiedades, ¿vale?, que tienen algunas figuras, tanto en el plano como en el espacio. Antes de empezar con la geometría como tal, vamos a hacer un pequeño repaso del teorema de Pitágoras, que es súper sencillo, pero es básico, es esencial para trabajar con geometría en ciertos aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, os recuerdo que un triángulo rectángulo no es nada más que un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, y suele representar con ese cuadradito, ¿vale? Si tengo un ángulo de 30 grados, perdón, un ángulo de 90 grados, el triángulo se llama triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, el lado que está enfrente de ese ángulo de 90 grados se llama hipotenusa, ¿vale? Y es el mayor de los lados de un triángulo. Y los otros dos, en este caso que ponen A y B, se llaman catetos. Básicamente, el teorema de Pitágoras viene a decir que la hipotenusa al cuadrado, voy a ponerlo como ejemplo como h, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿vale? Entonces vuelvo a repetir, A y B son catetos, son los lados que forman el ángulo de 90 grados y el que está enfrente, ¿vale?, que es el lado mayor, se llama hipotenusa. Recordad esta fórmula porque va a ser importante no solamente en este vídeo, sino en muchísimos otros conceptos a lo largo de vuestro trabajo con las matemáticas. Bien, en este primer vídeo básicamente nos vamos a centrar en el perímetro y área de las figuras planas. ¿Qué es una figura plana? Pues básicamente una figura en dos dimensiones, ¿de acuerdo? Dentro de las figuras planas, las primeras que voy a hablaros, las primeras que vamos a ver son los polígonos, que básicamente es una figura plana, es decir, en dos dimensiones, repito, que está formado por líneas cerradas, líneas, ¿vale? De acuerdo, rectas. No pueden tener curvas. Todas las figuras que estáis viendo aquí, en estas imágenes, todas estas de aquí, ¿vale?, realmente son polígonos. ¿Por qué? Pues porque se cumple que todas están formadas por líneas rectas cerradas, ¿de acuerdo? No pueden haber curvas porque si hablamos de curvas ya vamos a estar trabajando con lo que veremos en el vídeo siguiente, que son figuras que de alguna manera tienen partes circulares, están relacionadas con los círculos. Dentro de una figura plana tenemos un lado, ¿de acuerdo?, que es cada uno de los segmentos de un polígono. Por ejemplo, en este triángulo, esto es un lado, esto es otro lado, esto es otro lado, ¿vale? Igual que, por ejemplo, en este de aquí, tengo otro lado, otro lado, otro lado y otro lado. Ahora veremos cómo se llaman cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Es cada uno de esos polígonos que estoy poniendo, pero vamos, no puedes descubrir nada con que estés viendo un triángulo o que estés viendo un paralelogramo, supongo. ¿Qué es un vértice? La unión de dos lados. Por ejemplo, esto de aquí sería un vértice porque estamos uniendo dos lados. Esto de aquí sería otro vértice porque estamos uniendo dos lados. Este de aquí sería otro, estamos uniendo dos lados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, luego algunos conceptos más, como la diagonal. La diagonal es básicamente la unión de dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, si me pongo aquí, fijaos, este vértice no lo puedo unir nada más que con dos que están consecutivos. Consecutivos significan seguidos, por lo tanto, realmente un triángulo no tiene una diagonal. Pero si me pongo en esta figura de aquí que tiene cuatro lados y cojo este vértice y me voy a uno no consecutivo, como sería este, una diagonal es esto que pasa por aquí, ¿vale? Es otro concepto que lo usaremos más adelante. Igual que si cojo aquí en el cuadrado este vértice y este vértice, ¿vale?, que no son consecutivos, no están seguidos los unos, eso es otra diagonal. Diagonal, línea recta. Si en el vídeo veis líneas no muy rectas, ya sabéis que es por el pulso, ¿vale? Podría poner que el programa los pusiera rectas, pero luego me descuadra otras cosas y prefiero hacerla mal. Y la pregunta es, ¿qué pretendo con este vídeo? Pues bastante sencilla la respuesta. Pretendo que sepáis calcular tanto el área del perímetro de las figuras más simples, más sencillas, que se estudian pues desde segundo hasta cuarto de la ESO en 2D y en 3D, ¿vale? Aunque ahora estamos centrándonos en 2D. Para figuras en 2D necesito que tengáis claro el concepto de área y de perímetro. El área de una figura es lo que ocupa, ¿vale?, la figura en el espacio, es decir, el interior. Si estamos trabajando en 2D, por ejemplo, estos triángulos, eso sería el área. Igual que de esta figura de aquí, que tiene cuatro lados, ¿vale?, sería esta de aquí. El área que quiero que os suene, en este caso, las áreas que quiero que suene, que tengáis clara, cristalina y que seáis capaces de recitar cuando os preguntan, ¿vale?, sin pensar en nada, es el área del triángulo que estéis hartos de utilizar, que es base por altura partido de 2, y el área del rectángulo, que es base por altura sin partir de 2. ¿Por qué el área del triángulo es base por altura partido de 2? Porque si yo divido un rectángulo por la mitad, pues fijaos, tengo dos triángulos. Por lo tanto, por eso me aparece lo de base por altura, que sería el rectángulo que forma los lados que forman ese rectángulo, y el partido de 2, porque el área realmente del triángulo ocupa la mitad. De eso se trata el vídeo,
de que sabiendo un par de fórmulas, ¿vale?, seáis capaces de calcular todas las demás por razonamiento. Yo, en este ejemplo, os estoy diciendo que el triángulo se podía deducir a partir de la figura del rectángulo. Pues eso lo vamos a hacer con todas. También me interesa mucho que sepáis lo que es el perímetro. El perímetro no es nada más que la suma de los lados de la figura plana que estamos estudiando, ¿vale? Por ejemplo, si estuviera en esta figura aquí, en este triángulo, esto se llama A, esto se llama B y este lado lo llamo C, pues el perímetro, por ejemplo P, sería sumar, ¿vale?, los tres lados. Entonces, teniendo claros esos conceptos y teniendo en claro lo que es cada figura, porque si no, pues tenéis problemas, porque a veces no van a dar la figura dibujada, sino el nombre, debemos ser capaces de resolver cualquier problema que nos digan después de ver este vídeo, por lo menos que utilicen las figuras que vamos a ver. Entonces, ¿qué es un triángulo? Pues un triángulo es un polígono que tiene tres lados, ¿vale? Ya sabéis que los ángulos de un triángulo suman 180 grados y el más utilizado es el rectángulo. Ya haremos un vídeo con los distintos tipos de triángulos que hay, pero hemos dicho que el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. ¿Qué es un paralelogramo? Pues es un cuadrilátero, es decir, tiene cuatro lados, un polígono que tiene cuatro lados, ¿vale? Los ángulos suman 360 grados, donde los lados opuestos son iguales y paralelos 2 a 2. Si os dais cuenta, en esta figura de aquí, borro esto para que lo veáis mejor, tengo cuatro lados, estos dos lados son opuestos y estos dos lados son opuestos y al mismo tiempo son paralelos entre sí. Este y este es paralelo y este es paralelo. ¿De acuerdo? Tened cuidado con ese tipo de definiciones, porque si yo, por ejemplo, pongo una figura, la hago bien pequeñito, así, y de repente este lado lo hago de esta forma, eso ya no es un paralelogramo, porque este lado y este lado no son paralelos, ¿vale? Por nada, paralelogramo, paralelo, significa, pues eso, lo que hemos dicho, que tiene los lados paralelos. Bien, aquí la fórmula pone que el área es A por B. ¿Por qué? Eso es lo que yo quiero que aprendáis, que razonéis. Fijaos, es tan fácil como si yo trazo aquí, por ejemplo, un triángulo este de aquí, y me lo llevo y lo coloco aquí, y me olvido de este lado, ya no existe. Pues fijaos que lo que acaba de formarse aquí es, ¿qué? Un rectángulo, ¿vale? Fijaos, esto es un rectángulo. Con lo cual, como sabemos que el área del rectángulo es base por altura, pues el área del paralelogramo también es base por altura. Fórmula de perímetro, 2b más 12. ¿Y por qué necesito yo saber eso? No es necesario, si es mucho más fácil. Si yo sé que esta B es un lado, este tiene que medir lo mismo porque está enfrente, y este es C y este tiene que medir lo mismo porque está enfrente, pues el perímetro no sería nada más que hacer A más B más B, es decir, 2 veces A más 2 veces B. Con lo cual no necesito saber esa forma del perímetro, ¿vale? ¿Qué es un cuadrado? Pues es un paralelogramo, es decir, los lados son paralelos 2 a 2, pero la diferencia es que en este caso todos los lados son iguales y aparte, por supuesto, todos los ángulos son rectos, ¿vale? Todos los ángulos tienen 90 grados, pero en este caso lo que más me importa, lo que me interesa es que los lados son iguales. Mismo razonamiento, sé que todos sabéis que el área de un cuadrado es lado al cuadrado, lado por lado, pero es que si yo parto de que realmente un cuadrado es simplemente un rectángulo de lados iguales, pues como el área de rectángulo es base por altura, si los dos lados son iguales, tanto la base como la altura, pues obtengo base por base o altura por altura, como queráis llamarlo, lado por lado, lado al cuadrado, ¿vale? El perímetro sí pone 4 veces lado, pero ¿qué más me da? Si es que es de cajón, si yo sé que todos los lados miden iguales, pues L más L más L más L más L es 4L. Pues 4L, 4 veces el lado. Entonces recordad, nos olvidamos de la fórmula lo máximo posible. ¿Qué es un rectángulo? Vale, pues un rectángulo es un paralelogramo, es decir, los lados son opuestos, son paralelos 2 a 2, pero en este caso todos los ángulos que tiene también tienen esa propiedad de ser recto, de tener 90 grados. Fijaos que en el paralelogramo eso no es la verdad, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, que estos ángulos de aquí no son de 90 grados. Bien, esa es la principal diferencia de cara a identificarlo. La figura, visualizarlo es muy fácil, pero muchas veces en un enunciado no tenéis claro lo que es un paralelogramo, ¿de acuerdo? ¿Qué es un rombo? Pues es un paralelogramo con los 4 lados iguales. Recordad, el paralelogramo no tiene los ángulos de 90 grados, ¿de acuerdo? Con lo cual es la figura que estáis viendo aquí. El típico cuadrado aplastado es lo que estáis viendo. Si me fijo en la formulita que tenéis aquí, pone que el área es diagonal por diagonal partido de 2. La diagonal, recuerdo, unión de dos vértices que están enfrentados entre sí. Esta es una diagonal y lo mismo con estos dos vértices que están enfrentados entre sí. Lo importante, lo que quiero que tengáis claro es por qué viene esa fórmula y así no hay que pensarla, es más fácil recordar. Mirad, un rombo realmente yo podría pensar que está inscrito en un rectángulo, ¿vale?
Y si os dais cuenta, esta diagonal de aquí, la horizontal que llaman de', sería en este caso la base. Y esta diagonal de aquí, que han llamado en este ejemplo de minúscula, sería esta altura. ¿Hemos visto qué? Pues hemos visto que el área de un rectángulo es base por altura, ¿vale? Pero si os dais cuenta, base por altura sería A es igual a D por D', diagonal por diagonal. Pero aquí pone partido de 2. ¿Por qué partido de 2? Si os fijáis en la figura, aquí tengo 4 triángulos pequeñitos, que son los 4 que están aquí fuera, ¿vale? Cambio el color y así lo vais a ver mejor, aunque yo creo que se entiende perfectamente, pero creo que lo vais a ver, si me pongo rojo lo vais a ver mejor. Aquí tengo otra vez otros 4 triángulos que son exactamente iguales que los que hay de dentro, es decir, la mitad. Por lo tanto, si a un triángulo le quito la mitad, que son esos 4 triangulitos rojos, ¿vale? Pues que tengo que dividirlo por 2. Por eso el área de un rombo es diagonal por diagonal partido de 2. Respecto al perímetro, ya he dicho que no quiero que memoricéis ningún perímetro, simplemente es sumar, en este caso, lo que miden los lados. Como es un rombo y los 4 lados miden exactamente igual, ¿vale? Fijaos que esto mide L, pues como esto también mide L, esto también, pues el perímetro es multiplicar 4 veces L de sumar 4. Bueno, vamos con la siguiente figura, con el trapecio. ¿Qué es un trapecio? Vale, pues un cuadrilátero, 4 lados, con 2 lados paralelos y no 2 no paralelos. Lo he puesto antes de ejemplo para explicar la diferencia con el paralelogramo. Es decir, fijaos, 2 lados paralelos, este lado es paralelo, pero los dos contrarios opuestos, ¿vale? No son paralelos. Por lo tanto, esa figura es lo que conocemos con el nombre de trapecio. El área, pues si os fijáis en la chuletilla, base más base, pues B representa base mayor por base menor, B más B', como queréis llamarlo, por la altura partido de 2. Pero yo, insisto, no quiero que sepáis esa fórmula. Entonces vamos a ver si sois capaces de ver de dónde sale esa fórmula y ya si queréis la utilizáis en vez de memoria razonándola. Mirad, si yo cojo y divido esta figura, si os dais cuenta, esta figura, ¿vale? Tiene 2 triángulos, los voy a hacer un poquitín mejor, y un rectángulo. Los 2 triángulos en los laterales los sombreamos, ¿vale? Y un rectángulo en el medio. Bien, pues el área de ese trapecio será sumarlo todo, ¿vale? Sumar esos rectángulos más el área de ese... Perdón, por lo tanto, el área de esa figura, ¿vale? Del trapecio será sumar las 2 áreas de los triángulos más el área del rectángulo. Si me fijo en el área del rectángulo, ¿vale? Ves que pone B, que es la base de abajo, la base mayor, y B', que en este caso hace referencia a la base menor. Bueno, pues yo si dibujo ese rectángulo aquí, fijaos, la base mide B y la altura me está diciendo que mide A. Por lo tanto, la fórmula del rectángulo, el área del rectángulo es que es base por altura. Ahora, si junto esos 2 triángulos que son sombreados, los pongo aquí en medio, los 2 juntos, ¿vale? Sería algo así. Si os dais cuenta, la altura también la sé, me está diciendo que es A. Y la parte de abajo, la base también. ¿Por qué? Porque si la base mayor, la B minúscula que está aquí abajo, es todo esto, y la base menor, que es la base que está aquí arriba, es todo esto, si resto, ¿vale? Si a la base mayor, que es B, le resto la base menor, lo que tengo es precisamente lo que mide la base de ese triángulo. Ejemplo práctico con números, imaginaos. Si esto mide 10 y esto mide 8, ¿vale? Pues la diferencia, 10 menos 8 mide 2. 2 es lo que va a medir entre esta parte de aquí y esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis más claro con valores numéricos. Bueno, pues teniendo en cuenta que sé lo que mide la base del triángulo y la altura de ese triángulo sería base por altura partido de 2, es decir, B menos B' por altura partido de 2. Y ahora lo que tendré que hacer será sumar las dos figuras, sumar estas 2 áreas, ¿vale? Porque si yo sumo esas 2 áreas, lo que estoy haciendo es calcular el área del trapecio, ¿de acuerdo? Bueno, realmente ya podéis intuir lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer aquí al lado para que lo veáis más claro y no liaros mucho. El área del trapecio va a sumar el área del rectángulo, base por altura, más el área de ese triángulo que hemos visto, que hemos dicho que es B' menos B por A, por la altura, partido de 2, la recta de las bases partido de 2. Vale, pues si yo desarrollo esta expresión, vamos a desarrollarlo un poco más a la derecha. Fijaos que lo que tengo aquí es un mínimo múltiplo en una fracción que es 2, por lo tanto, a la fracción anterior añado y multiplico por 2 para que tenga el mismo denominador. Y ahora trabajo las expresiones, fijaos, 2BA lo copio, 2BA, no he hecho nada, esto de aquí copiado. Y ahora vamos a multiplicar
B' más por A, pues B' por A, no puedo hacer nada. Base mayor por la altura, menos B por A, menos B por A. Todo partido de 2. Y ahora si simplifico, si reduzco eso, fijaos, si a 2BA le resto un BA, ¿qué me queda? Pues me queda un único BA. Y este no lo puedo reducir con nada, lo copio, más B' por A partido de 2. Os recuerdo que las B representan las bases y a la altura. Si saco factor común la A, que es la altura, ¿qué me queda? Pues me queda que a la base mayor o menor, no importa, pues no podéis cambiar el orden porque es una suma, ¿vale? Más la otra base partido de 2 por la altura. Si os dais cuenta, esa es la fórmula, ¿vale? Que estábamos viendo al principio. Entonces, lo que os digo, me gusta que tengáis claro de dónde vienen las cosas, aunque luego si memorizáis o si a base de hacer ejercicios se os queda claro cuál es el área asociada a un trapecio, pues bueno, la usáis. Con respecto al perímetro, lo mismo de siempre, ya os digo, sumamos lo que mide cada uno de los lados externos y ya está. Si no lo sé, pues me tocarán calcular con Pitágoras, ¿de acuerdo? Porque es lo típico. A veces a lo mejor, este ejemplo de aquí, fijaos, si me dan este lado, me dan este lado, me dan las dos bases y me dan la altura, para sacar el perímetro necesitas saber lo que mide ese lado, ¿vale? Y lo que mide este lado. Pero eso voy a poder hacerlo de alguna forma por Pitágoras, como veremos con los ejercicios anteriores, porque estáis utilizando la división de triángulos, ¿vale? Y la figura que os he puesto aquí abajo, que realmente está puesta para que veáis que no todo se puede calcular con fórmula, el trapezoide, que es un cuadrilátero donde no hay ningún lado paralelo. Ni este lado es paralelo a uno, ni este, esto lo borro, ni este tampoco. ¿Cómo puedo calcular el área? Pues me toca dividirlo en triángulos, ¿vale? Y luego ir calculando el área de cada triángulo. Por ejemplo, del triángulo 1, del 2, del 3... y del 4 con los dados que tenga, y exactamente igual con su perímetro, ¿vale? Tendría que ver lo que vale cada uno de esos lados y a partir de ahí sumar. Si seguimos, vemos que lo siguiente que vamos o que podemos encontrarnos son polígonos de más de 4 lados, ¿vale? Entonces, se clasifican en dos grandes bloques, los regulares y los irregulares. Los regulares, ¿vale? Son aquellos, vamos a poner que lo veis aquí, que tienen, pues hemos dicho, más de 4 lados, ¿de acuerdo? Pero todos los lados y todos los ángulos son iguales, ¿de acuerdo? Es decir, este ángulo, todos estos ángulos son iguales. Y este lado, de aquí a aquí, pues mide lo mismo que de aquí a aquí, 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 de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo el área? Veis que realmente, como siempre, pues tenéis puesta la fórmula a la derecha, ¿vale? Que es perímetro por apotema partido de 2. Por el perímetro por apotema, ¿qué es el apotema? El apotema realmente es la altura que hay del centro, ¿vale? Hasta la mitad de uno de los lados. Eso es la altura, esto es la altura de ese triángulo del que se está formando aquí, esta altura de esta figura, ¿vale? Realmente se conoce con el nombre de apotema cuando estamos trabajando dentro de polígonos de más de 4 lados. Pues ¿cómo se calcula el área? Pues es súper fácil. Aquí, repito, la chuletilla pone perímetro para apotema partido de 2. Pero es que si os dais cuenta, yo aquí que tengo ahora mismo, si os fijáis en la figura, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 triángulos, ¿vale? Entonces, como tengo 6 triángulos, yo para calcular el área tendré que sacar el área de uno de estos triángulos y multiplicarla por 6. Si me fijo y si cojo el área de este único triángulo que os marco en rojo, sería base por altura partido de 2. Es decir, base que aquí han llamado L, pues L por la altura que han llamado A partido de 2. Pero como eso está en este caso 6 veces, porque es un hexágono, ¿vale? Cada una de las figuras que nos ponga tendrá un número de lados diferente, en este caso son 6. Esto me tocaría multiplicarlo por 6 o sumarlo 6 veces. Y fijaos, si yo sé que el lado mide L y lo multiplico por 6, eso es su perímetro, ¿vale? ¿Qué sería el perímetro de esta figura? Pues sería 6 veces el lado, 6 veces el lado. Por eso os pone que el área de un polígono regular es perímetro por la altura, para apotema expresado correctamente, partido de 2, ¿vale? ¿Y cómo sacaríamos el perímetro? Estoy por enseñaros la fórmula, pero bueno, simplemente multiplicar el número de lados, ¿vale? Por los lados, por lo que mide uno de sus lados. Y repito, es que es de cajón, ¿no? ¿Vale? Lo hemos visto antes. Si yo tengo este lado y tengo que se repite 6 veces, pues 6 veces por lo que mide el lado. Importante respecto al hexágono. El hexágono es una figura, y sabéis que tiene 6 lados, hexágono, ¿de acuerdo? El hexágono cumple siempre la propiedad de que lo que mide el radio, esto es el radio, coincide con lo que mide el lado, ¿de acuerdo? ¿Por qué os he dicho esto de radio? Porque un hexágono se puede incluir dentro de una figura circular perfectamente, ¿vale?
y por lo tanto en esa figura circular coincidiría el radio con el lado. En esta explicación de hoy no es importante, pero más adelante no será. ¿Qué pasa si tengo un polígono que es irregular? Tiene más de 4 lados, pero cada lado es diferente, tiene una medida distinta. Pues como antes, creo que vamos a hacer es dividirlo en triángulos y a partir de aquí, fijaos en este ejemplo, 1, 2, 3 y 4 triángulos. A partir de ahí lo que haría sería coger y sumar las áreas y calcular el perímetro. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora sí, terminada la explicación, lo que vamos a hacer es hacer unos cuantos ejercicios para que se queden claros. Aquí ya no lo voy a hacer tan lentamente, voy a poner fórmulas directas según se apliquen, sin razonar, ¿vale? Porque a base de usarlas se quedan y vamos a ir comprobando si sabemos tanto reconocer la figura como calcular lo que nos pide, ¿vale? Entonces, ejercicio 1. Hallar la diagonal y el perímetro de un rectángulo de 12 centímetros de base y 5 de altura, ¿vale? Súper fácil de hacer, ¿vale? Primero dibujamos la figura, suponemos que es un rectángulo bien hecho, bueno, vamos a hacer un poco mejor, no mucho mejor, como estáis viendo. Bueno, entonces me dice la base mide 5, la base mide 5, correcto. No, la base mide 12, al revés, aunque en principio no afectará nada. 12, súper importante las unidades, y la altura mide 5. Pues me pide la diagonal y el perímetro. Bien, pues vamos a ver. Fijaos, el perímetro es facilísimo. ¿Perímetro qué es? Pues 2 veces 5 más 2 veces 12, ¿vale? 10 más 24 igual a 34 centímetros. Perímetro se mide en unidades simples, no pongo cuadrados. Ahora la diagonal es esta línea que viene aquí. Fijaos, hemos dicho que es un triángulo rectángulo, lo que me está pidiendo es calcular la diagonal, la voy a llamar D, realmente es la hipotenusa, porque es el lado que está enfrente. Pues nada, la diagonal al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, que en este caso son la base y la altura. ¿Vale? Así que si despejamos, D es igual a la raíz de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, 25 más 144, que es igual a raíz de 169, que está fácil, se hace mucho, 13 centímetros. También unidades simples porque es unidades de longitud. Comprobamos a ver si está bien. Diagonal 13, perímetro 34. Perfecto. ¿Vale? No todo van a ser tan fácil, luego se irán complicando cada vez más. Dice, calcula el perímetro de un cuadrado cuya diagonal es 6 metros. Perímetro de un cuadrado, todos los lados miden lo mismo, L por ejemplo, y en este caso la diagonal me dice que mide 6. Por lo tanto, esto de aquí mide 6. ¿Qué necesito calcular? El perímetro de un cuadrado. Para eso necesito saber lo que mide este lado. Lo mismo si dibujo el triángulo que se forma, fijaos, es un triángulo rectángulo donde los dos catetos miden igual porque son cuadrados y me están dando en este caso la hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa al cuadrado, 6 al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados, que en este caso es lo que mide el lado. Así que esto lo mismo que poner 36 es igual a 2L al cuadrado. Si despejamos, ese 2 que está multiplicando pasaría dividiendo 36 entre 2 y el cuadrado, la operación contraria es la raíz cuadrada. Así que nos da la raíz de 36 entre 2, 18 lo que mide el lado. Calculadora ahora sí. 18 raíz, pues nada, 18 raíz. Lo ponemos alto para que se vea bien. Nos dice que da, bueno, vamos a ponerlo directamente en decimal, 4,24. Voy a trabajar siempre con decimales para no liarme. 4,24 centímetros. Ya sé lo que mide, en este caso, la longitud, pero me está pidiendo el perímetro. Como es un cuadrado, pues será 4 por 424. Que aproximadamente, bueno, con ese redondeo me va a salir un poquito más pequeño que el resultado, que veis que es 16,96, ¿vale? Por el redondeo que hemos hecho. Pero vale, eso lo multiplicamos por 4, ¿vale? Y como la calculadora tiene todos los decimales, pues me va a dar 16,97, ¿de acuerdo? Que hayan redondeado y por eso es una pequeña diferencia, ¿vale? Bueno, vamos con el 3. Dice, hay el perímetro de un rombo de diagonales 24 y 10. Ya sabemos, un rombo, será una figura más o menos así, pero bien hecha. Vamos a verla mejor. Ahora sí. Donde tenemos dos diagonales, vamos a cambiar el color para que se vea mejor. Que podría ser, por ejemplo, esta de aquí y esta de aquí, ¿vale? El perímetro es sumar lo que mide cada uno a su lado. Nos está diciendo que una diagonal mide 24 y otra mide 10, por ejemplo, 10 y 24, ¿vale? Pues el perímetro que necesitaría, yo necesitaría coger primero y calcular lo que mide cada una de estas figuras. Bien, si yo sé
vamos a hacerlo aquí en pequeñito. Tengo un triángulo, como por ejemplo podría ser este de aquí, ¿vale? Si cogiera solamente este, como la diagonal que he puesto en horizontal mide 24, esa medirá 12, y como la altura de arriba a abajo mide 10, esto medirá 5, la mitad. Si consigo calcular lo que mide ese lado, ya podré sacar el perímetro, porque sumar esos 4 lados. Esto es un ángulo de 90 grados, así que estamos hablando de lo de siempre, de que el lado representa la hipotenusa y por lo tanto el 5 y el 12 es la suma de los catetos. Así que es el mismo de antes, casi si os dais cuenta. L es igual a la raíz de 25 más 144, que ya hemos visto que eso era 169, y también hemos visto que la raíz es 13, en este caso decímetros, ¿vale? ¿Y qué nos pide el perímetro? Pues nada, pues el perímetro será 4 veces por 13, 52 decímetros, ¿vale? Venga, vamos a seguir con el 4, nos dice el 4, pongo un poco para arriba, un triángulo equilátero, todos los lados iguales, un triángulo que supuestamente tiene todos los lados iguales, tiene 16 centímetros de lado, es decir, todos sus lados miden 16, ¿vale? Absolutamente todos los lados. Nos pide ya su altura, su perímetro y su área, ¿vale? Necesito calcular esta altura de aquí. Esa altura, ¿vale? Si lo dibujo mejor, puesto que todos los lados son exactamente igual, se puede calcular con facilidad sabiendo que, por ejemplo, en la parte izquierda tengo un triángulo, en la parte derecha también otro, que sé todas sus medidas salvo la altura. ¿Por qué? Porque el lado mide 16 y la base mide 8, la mitad, ya que se ha partido por la mitad, ¿vale? La base esto es 8 y la base de aquí también es 8. Así que si quiero calcular esa altura, el ángulo de 90 grados está aquí, 16 esta vez es la hipotenusa, ¿vale? Y la altura que quiero buscar es un cateto. Por lo tanto, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma, a la altura que no la sé, al cuadrado con el 8 al cuadrado. Así que si despejo, a al cuadrado es igual a 16 cuadrado menos 8 al cuadrado, ¿vale? Quito ya el cuadrado para hacer la raíz, cogemos en la calculadora, bueno, ahora sí necesito calculadora, 16 al cuadrado menos 8 al cuadrado, eso nos da 192, ¿vale? La raíz de 192 y la raíz de 192, que es en formato decimal 13,85. Los decimales, ¿de acuerdo? Unidades con las que estamos trabajando, en este caso, vamos a pasar a avanzar un poco aquí. Estamos trabajando en centímetros, por lo tanto, eso es lo que mide la altura en centímetros. Ya hemos respondido a la altura, correcto, 36,86. El perímetro, pues el perímetro es súper fácil, porque como sé todos los datos, ¿vale? Fijaos que el perímetro, el apartado, este sería el apartado A, el apartado B, el perímetro sería sumar 16 más 16 más 16 y multiplicaste por 16, no necesitaba hacer ningún tipo de operación al respecto para hacer el cálculo, 48 centímetros. Y lo último que nos pide es su área, y el área del apartado C, pues ya sabemos que es base por altura partido de 2, sé que la base mide 16, la altura la hemos calculado y nos da 13,86, 85 en nuestro caso, ¿vale? Partido de 2. Así que si cogemos calculadora, directamente hacemos esa operación, vamos a ponerla por ejemplo aquí a la derecha, 16 por 13,85 dividido entre 2, lo pasamos a decimal, nos sale 110,88 centímetros cuadrados, ¿vale? Porque es la unidad y también nos coincide. Dice el 5, un triángulo isósceles, pues nada, ya sabéis que un triángulo isósceles, ¿vale? Aunque hablaremos de triángulo, es un triángulo que tiene dos lados iguales, x de x, y un lado desigual, y, ¿vale? Bueno, dice que su lado desigual es 10, borramos eso ahí, 10. Y, además, cada uno de sus lados iguales mide 13, ¿vale? Pues tenemos todos los lados. Si nos pidiera el perímetro, ahora veremos, lo podemos hacer súper rápido porque no tengo que calcular nada. Dice calcula su altura, otra vez estamos como antes. Si yo hago una división aquí, tengo dos triángulos que conozco lo que valen los dos lados externos, es decir, este mide 13 y este mide 5, la mitad de 10, ¿vale? Y esta altura no la sé. Como aquí está mi ángulo de 90 grados, otra vez 13 es la hipotenusa, con lo cual aplicando Pitágoras, 13 al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ejemplo como antes, si despejo, empezamos a hacerlo rápido, ¿vale? A es igual a 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado raíz. Cogemos calculadora, lo vamos a hacer de golpe también, ya tenéis que empezar a tener la altura. Raíz de 13 al cuadrado
más arriba, 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado igual a 12. Pues nada, sé que en este caso eso es 12 centímetros. Pues nada, una vez que tenemos claro lo que mide la altura, que es 12 centímetros, ya puedo resolver todo el resto del ejercicio súper fácil. ¿Por qué? Porque nos dice haya su perímetro, este sería el apartado A, apartado B, el perímetro, pues nada, 13 por dos lados, que son iguales, más 10, 2 por 13, 26 y 10, 36 centímetros, ¿vale? Esto me gusta como queda, 2 por 13. Y luego el área, pues base por altura partido de 2. La base, no hemos visto que el ejercicio nos decía que era 10. La altura la hemos calculado, 12 partido de 2. 120 entre 2, 60 unidades al cuadrado, centímetros cuadrados. Con lo cual, si comprobamos, altura 12, correcto. Perímetro 36, correcto. Área 60, correcto. Venga, pues seguimos con el siguiente ejercicio. Dice, un rombo, pues vamos a ir dibujando el rombo. Tiene un lado de 5, vamos a hacerlo mejor, más simétrico, si no, no parece un rombo. Estoy por buscar dibujos, ¿vale? Y ponerlo. Pero bueno, como también nos toca hacer vosotros los exámenes o los ejercicios, mejor os acostumbréis a dibujar y a dibujar bien, no como yo que no tengo cuadrícula. Tiene un lado de 5 decímetros, ¿vale? Si es un rombo que mide 5 decímetros, ya sabemos que todos los 4 miden lo mismo. Y la diagonal menor, una de ellas, ¿vale? Por ejemplo esta, mide 6. Pues imaginamos que esto es 6. ¿Cuánto mide su otra diagonal? La que va de aquí, ¿vale? Vamos a llamarla D. Si cojo y saco un triángulo, de ese triángulo, ¿qué sé yo? Sé que este lado mide 5, ¿vale? Sé que este trocito de aquí mide D. Vamos a suponer que D es solamente el trocito de aquí, ¿vale? El pequeño. Y sé que como la diagonal que conozco mide 6 de aquí a aquí, pues me dirá la mitad, 3. Con lo cual, como el ángulo de 90 grados está aquí, esta vez para calcular esa D pequeña, ¿vale? Esto de aquí, ¿de acuerdo? Necesitamos calcular un cateto, porque la hipotenusa está enfrente, es 5, es decir, hipotenusa al cuadrado, pues Pitágoras es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y si despejamos, D es igual a la raíz de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Está muy fácil porque es 25 menos 9, ¿vale? 25 menos 9, pues es 16 y la raíz de 16 es 4. Pero ojo, 4 decímetros y ojo, porque 4 es lo que mide la mitad de la diagonal completa que quiero calcular, porque aquí habría otro triángulo y ahí es donde estaríamos haciendo referencia a la diagonal completa, que es esta de aquí. Por lo tanto, la diagonal de ese triángulo, voy a llamar por ejemplo de prima para que no nos liemos, ¿vale? Para que diferenciéis. Realmente mide 4 por 2, 8. Eso es lo que sería el apartado A. Bueno, si nos fijamos en el apartado B, nos dice que cuánto mide el área. El área lo hemos visto antes, que es multiplicar las dos diagonales y dividirlo entre 2, con lo cual si sé que una diagonal medía 6 y que sé que la otra diagonal, la que vamos a hacer, mide 8 y lo parto entre 2, 48 entre 2, 24, ¿vale? Área, en este caso, decímetros cuadrados. Si comprobamos el resultado, apartado A, la diagonal mide 8, diagonal mide 8, y si calculamos el área, 24 decímetros cuadrados, 24 decímetros cuadrados, perfecto, nos ha salido. Dice 7, hallar el área de un hexágono regular de 12 centímetros de lado, ¿vale? Hexágono, recordar, 6 lados, ¿de acuerdo? Donde sabemos que mide 12, todos miden 12, ¿vale? Porque es regular, nos dicen que mide 1 y queremos sacar el área, ¿vale? Os recuerdo el área, ya os tiene que ir sonando, que es el perímetro por el apotema partido de 2. ¿Dónde queda el apotema? Pues fijaos, si yo pongo un triángulo, el que queráis, voy a dividirlo en todos, realmente puede ser el que más os guste. Cojo por ejemplo el de abajo. El apotema es la línea que va desde el centro a la mitad del lado enfrentado, es decir, realmente lo que me está diciendo es la altura, pero supone muchas veces la letra A. Entonces, ¿qué necesito? Calcular la altura. Recordad también que he dicho antes que en el hexágono el radio coincide con el lado, es decir, esto de aquí también mide 12, todas estas líneas que he hecho dentro, todas miden 12, porque se puede escribir en una circunferencia. Así que si cojo un triángulo cualquiera, yo sé que esto que equivale al radio mide 12, ¿vale? Podría ser por ejemplo este de aquí, y que la base mide 6, porque como parte por la mitad del 12, pues aquí tengo un 6. Y lo que necesito calcular es a
corresponde ahora otra vez a un cateto, porque la hipotenusa es 12, ya que está enfrente del ángulo de 90 grados. Así que Pitágoras, 12 al cuadrado es igual a a cuadrado más 6 al cuadrado, o lo que es lo mismo, ese apotema, ¿vale? Esa altura de ese triángulo es 12 al cuadrado menos 6 al cuadrado, es decir, 144 menos 36. Y lo hacemos directamente otra vez, raíz de 144 menos 36, lo paso a decimal, lo tengo el vídeo así en forma de radicando porque estaba utilizando antes en otros vídeos, me dice que me da 10,39 aproximadamente, estamos trabajando en centímetros ese apotema, y si ahora aplico directamente en esta fórmula, perímetro, pues tengo un hexágono 6 lados por 12 lados por 12 centímetros que mide el lado, ¿vale? Partido de 2 y por el apotema que es 10,34. Así que si hago esa operación con la calculadora, bueno, si te das cuenta esto es 3 por 2, 12, 36 por lo que nos ha salido antes, pero recordad, vosotros tenéis la calculadora, ¿vale? Lo voy a hacer como está puesta ahí, para que no os liéis, por 6, por 12 y todo eso partido de 2. Si quiere hacerme caso en la calculadora, vamos a ver, ahora por 12 y todo eso partido de 2, pues fijaos que me está diciendo que eso me da 374,12 centímetros cuadrados. Si comprobamos el resultado sale bien, hay diferencias de redondeo porque el que ha hecho el ejercicio pues evidentemente ha utilizado menos decimales, ¿vale? Dice 8, halla el área de un octógono regular. Un octógono tiene 8 lados, ¿vale? Más o menos sería algo así. Pero lo importante que quiero que tengáis claro del octógono, segundo intento, este no me ha gustado. Octógono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El problema de dibujar en vertical, que es como trabajo cuando me pongo con el ordenador, es que sale un poco todo mal, ¿vale? Pues eso es un octógono, supuestamente. ¿Vale? Un octógono ya no cumple la regla de que si sabemos lo que mide el lado, sé lo que mide el radio, ¿vale? Eso no es cierto, eso solo pasa en el hexágono, en el resto de figuras regulares no. Así que si cojo datos me dice que el lado mide 10, así que todos los lados van a medir 10, absolutamente todos los que tenga, ¿vale? Y en este caso, pues claro, me dan el apotema, directamente me están dando lo que mide esa distancia. Así que este problema se vuelve trivial, ¿por qué? Porque puedo aplicar la fórmula directamente. El área será perímetro por apotema, 8 lados por lo que mide un lado por 10, ahora sí por el apotema 12,07, ¿vale? Recordad, perímetro por el apotema partido entre 2, ¿vale? Y el perímetro viene de lados por número de lados, ¿de acuerdo? En este caso 8 lados por 10. Bueno, pues todo eso partido de 2, así que es un ejercicio tonto donde lo único que tenemos que hacer es usar la calculadora y recordar una fórmula. Si lo hacemos, 8 por 10 por 12,07, todo eso dividido entre 2, ¿vale? No estoy poniendo paréntesis porque las multiplicaciones se hacen antes de izquierda a derecha y lo que me salga sigue la prioridad, ¿vale? Si no, tendría que poner paréntesis, como siempre, hasta en la calculadora. 472,8 centímetros cuadrados porque estamos hablando de áreas, y si comprobamos 472,8 centímetros cuadrados, ¿vale? Bien, pues seguimos, si no se me vuelve loco el ordenador. Aquí, bajamos. Siguiente ejercicio dice, halla el área de un trapecio. Recordad, una figura que tiene 4 lados, ¿de acuerdo? Donde 2 de ellos son paralelos y otros 2 no. Sabiendo que la base menor será la de arriba porque es más corta, mide 10. La base mayor es el doble que la menor, pues si mide 10, pues evidentemente el doble es 20. Y la altura, ¿vale? Me está dando aquí directamente la altura, la pongo aquí cerca del triángulo, aunque la puedo poner en cualquier sitio, mide 8. Estamos trabajando todo en centímetros. El área de un trapecio, si recordáis la fórmula, ¿vale? Era base más base, ¿vale? Me da igual que sean de mayúscula o de minúscula, partido de 2 por la altura. Por lo tanto, este problema está otra vez trivial, porque lo único que tengo que hacer es sumar las dos bases, más 20, partido entre 2 y multiplicarlo por la altura. Pues esto es súper fácil de hacer, 10 más 20, 30, 8 entre 2, 4, 30 por 4, 120 centímetros cuadrados. 120 centímetros cuadrados. Bien, seguimos. El siguiente ejercicio dice de un trapecio isósceles, ISO, ¿vale? ISO quiere decir igual. ¿Qué me está diciendo? Que cuando dibujo mi trapecio
estos dos lados, que no son paralelos, son iguales, miden lo mismo, ¿de acuerdo? Esos isósceles. Conocemos sus bases, 26 y 36. Hacerlo bien, hacerlo lógico, ¿vale? Quiero decir, a veces que en un ejercicio me ponéis 36 y 26. A ver, en el dibujo, la parte más corta la dibujaba arriba, entonces la base más pequeña ponerla arriba, 26. Y la más larga abajo, ¿de acuerdo? Porque he dibujado así el trapecio, si lo hubiera dibujado al revés no importa. Y sus lados oblicuos, los que están inclinados, miden 13, pues nada, 13 y 13. Hay a la altura y el área. La altura, otra vez, esto de aquí es la altura y el área. Vale, pues otra vez tengo un triángulo que voy a sacar aquí, que es este. De donde sé que esto mide 13, no sé la altura, pero este lado de aquí sí lo sé. ¿Por qué? Muy fácil, fijaos. Si yo divido la figura en sus partes componentes, fijaos. ¿Qué pasa? Que yo sé que de aquí a aquí, todo esto que voy a poner debajo, mide 36. Y sé que de aquí a aquí, fijándome en la figura de arriba, en la base menor mide 26. Si a 36 le resto 26, ¿qué tengo? 10. Pues como se reparten dos partes iguales, este tiene que medir 5 y este tiene que medir 5. Por lo tanto, esta base mide 5 también, así que conozco lo que mide este lado de ese triángulo. El ángulo de 90 grados está aquí, por lo tanto 13 es la hipotenusa, pues Pitágoras, 13 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿vale? Pues nada, si despejamos en este caso la A, que es lo que quiero, la altura es igual a 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado, que lo hemos hecho muchísimas veces ya. Sabemos que eso nos da 12, ¿vale? Es el magnífico 100... Este no hemos hecho, en verdad. Lo hacemos, perdona, pensaba que lo hemos hecho otras veces, pero no, porque 13 al cuadrado es 169, 169 menos 25 es 144, y 144 ahora sí, la raíz es 12. Por lo cual, 12 centímetros es la altura. Y ahora, una vez que sé lo que mide la altura, ¿vale? Pues ya el área es trivial, porque el área, la hemos visto antes, es simplemente coger y decir, sumo las dos bases, lo divido entre 2 y lo multiplico por la altura. Es decir, en este caso, las dos bases tenemos que son 26 más 36, dividido entre 2 y por la altura que es 12. Bueno, en este también tampoco hace falta calculadora porque es fácil, fijaos, 36 más 26, 12, me llevo 1,62. 12 entre 2, ¿qué es? Pues 12 entre 2 es 6, así que 62 por 6. 36, me llevo 3, perdón, 6 por los 12, me llevo 1, 6 por 6, 36 y 1, 37, 372 centímetros cuadrados. Si comprobamos, altura 12 y el área 372 centímetros cuadrados. Vamos siguiendo. Dice, determina el área de un rombo de lado 6. Nada, figura el rombo. Todos los lados deben ser iguales, no como este churro. Ahora más o menos. Dice de lado 6, todos miden 6. ¿Vale? Sabiendo que una diagonal, la vertical, en este caso esta de aquí, mide 5. ¿Qué necesito para poder resolverlo? Pues lo que mide este área de aquí, ¿vale? Si hago mi dibujo de triángulo como siempre, tengo muchos datos que me van a ayudar a resolverlo a través de Pitágoras, como ya estáis viendo. Esto es 6, con una vertical mide 5, pues este tiene que medir la mitad. Y esto quiero calcular, voy a llamarlo X, si no me lío. Estamos hablando de nuevo de un cateto. Así que la hipotenusa, que es el 6, 6 al cuadrado es igual a X al cuadrado más 2,5 al cuadrado. Si despejo X es igual a la raíz de 6 al cuadrado menos 2,5 al cuadrado, ¿vale? Ya muy fácil, pasamos restando uno de los catetos al otro lado, cogemos calculadora para hacerlo rápidamente y decimos raíz de 6 al cuadrado menos 2,5 al cuadrado. Resolvemos, pasamos a decimal, me dice que sale 5,45 aproximadamente, estamos trabajando en centímetros, la mitad de la diagonal que me falta calcular. ¿Por qué la mitad? Porque fijaos, solamente es medio triángulo, realmente la diagonal tendría que ir de aquí a aquí, por lo tanto la vamos a multiplicar por 2 y la diagonal en este caso sería 5,45 por 2, pues aproximadamente 10,9 centímetros, ¿vale? Pues una vez que tengo hecho esa diagonal, cogemos el área, supongamos que es el apartado B, que sabemos que es multiplicar diagonal, diagonal por diagonal, partido de 2, pues es decir, 5 por 10,9 partido de 2. Calculadora, el resultado que tenemos antes, ¿vale? Y ahora tenemos hecho la diagonal, pues la multiplico por la otra, por 5, y el resultado lo divido por 2.
y nos dice que nos da 13,63 centímetros cuadrados aproximadamente. Vale, no he copiado el resultado, pero vamos, al principio no tiene que haber errores. 12. Creo que este era el último o de los últimos. Bueno, realmente son dos, el 12 y el 13, pues son las figuras distintas. Vamos a leer el 12, dice, dentro de un rectángulo, cogemos un rectángulo, que el largo mide 5 y de ancho 14, bueno, como tal y como lo he dibujado yo, el 14 ya sabéis, el más largo, pues en este caso lo pondríamos aquí abajo y el 5 aquí arriba. Se introduce un rombo cuyos vértices tocan con el centro. Esto es precisamente lo que os he explicado para demostrar cómo se calculaba el área de un rombo. Me está diciendo que esto es algo así, ¿vale? Me pide calcular cuánto mide el área del rombo. Pues el área del rombo, ¿qué pasa? Súper fácil, porque realmente si saco fuera ese rombo que he hecho, fijaos, ya sé que esta diagonal mide 14, viendo que está dentro de ese rectángulo y que esta de aquí mide 5. Así que es un problema trivial, ¿vale? Simplemente para colocar la figura correctamente, sabemos que es diagonal por diagonal partido de 2, es decir, 5 por, hemos dicho, 14 partido de 2, ¿de acuerdo? Así que 7 por 5, 35 centímetros cuadrados. Centímetros no, aquí está metros, la unidad, siempre por favor repasarla bien, metros cuadrados. Si comprobamos la solución, 35 metros cuadrados es la trivial. Bueno, ahora sí, vamos a hacer el último, el 13, ¿vale? Que básicamente nos pide calcular el área del perímetro de esa figura que estáis viendo aquí. Entonces esto se puede hacer de muchas maneras, dependiendo de cómo dividáis la figura. Lo importante es que cuando dividáis la figura, tengáis claro que tenéis todas las medidas que hacen falta. A mí, por ejemplo, se me ocurre hacer un rectángulo aquí abajo, que por ejemplo voy a llamar A, que va a ser todo esto de aquí. Luego voy a hacer esta otra figura de aquí, que ojo, parece un cuadrado, pero realmente la voy a llamar B, ¿vale? Es un rectángulo, porque si os fijáis, esa altura es 6 y la base mide 10. Ahora sacaré las figuras a la derecha. Y luego esta figura que es la C, que es un trapecio, ¿vale? Entonces, si empezamos calculando el área de la figura A, y la figura A la ponemos aquí, que la veis bien, que es simplemente un rectángulo que mide 6 de alto, y de aquí a aquí esta base la conozco porque si me fijo me dice que es 5 más 10, pues es lo mismo que decir 15. Con lo cual, si yo cojo y calculo el área de esa figura, ¿vale? De la figura A, lo único que tengo que hacer, voy a poner aquí a la derecha mejor, base por altura, pues 15 por 6. 6 por 5, 30, me llevo 3, 6 por 1, 3, 90 metros cuadrados. Bien, ahora cogemos la figura B, la dibujo aquí al lado, que si me fijo en los datos que tengo, sé que esa altura mide 6 y que la base mide 10. Sigue siendo un rectángulo, así que el área de esa figura es base por altura 10 por 6, 60 metros cuadrados. Y ahora me falta la figura C. La voy a colocar tal cual, sin girarla, como está, para que sea más fácil de entender. Es este trapecio de aquí. Y si voy anotando o poniendo datos que sé, fijaos, me dice que de aquí a aquí mide 1. Es decir, que este trocito de aquí abajo, vamos a subir un poco, mide 1 metro. Que la parte, voy a borrar el 10 y lo subo para que no os liéis. Que la parte de arriba, ¿vale? La base superior mide 1 más 4, 5. No sé lo que mide el lado, ¿vale? Pero sí sé lo que mide esta altura, o no, hay que considerarlo. Yo sé lo que mide esta altura, pues fijaos, sí sé lo que mide esta altura porque me dice que mide 4. Así que realmente lo que no conozco es lo que mide este lateral, pero es que realmente para calcular el área no me hace falta. Luego para calcular el perímetro seguro que sí, ¿vale? Pero para calcular el área no. Con lo cual de momento lo ignoro porque puedo coger y decir, vale, el área de la figura C la puedo calcular directamente, te hemos visto antes, ¿vale? Porque lo único que tengo que hacer es sumar las dos bases, 5 más 1, ¿vale? Todo eso dividirlo entre 2 y multiplicarlo por la altura, que la tengo, que es 4. Tengo todos los datos, pues 6 por 4, 24, 24 entre 2, 12 metros cuadrados. Así que si sumo estas tres cosas, 90 más 60 más 12, 150 y 12, 162 metros cuadrados.
Vale, y ahora viene el perímetro, voy a limpiarlo todo porque, para que lo veáis muchísimo más claro. El perímetro ya sabéis que solamente me interesa la parte exterior, por lo tanto ya no necesito aquí tantas líneas en medio, que luego me está haciendo que entendáis pues probablemente más difícil la figura. Y de hecho vamos a cambiar también a color, a otro para que sea todavía más visual, fácil de entender. Vale, pues fijaos, yo sé que esto mide 6, este lado lo tengo que sumar, perfecto. Este de aquí lo hemos visto antes, que también lo conozco, porque 5 más 10 mide 15, también lo sumaré. Este trocito de aquí a aquí sé que mide 6, ¿vale? Porque es paralelo, pero bueno, no sé lo que mide este trozo. Ahora veremos si puedo saber lo que mide o no. Este trozo de aquí sé que mide 1, este trozo de aquí no lo sé, mide X. Toda esta parte de aquí arriba la conozco porque puedo ir sumando. 10 más 1, 11 y 4, 15, ¿vale? También sé que esta parte de aquí mide 5, porque me lo dice el enunciado. Y sé que esta parte de aquí mide 6 también. Es decir, realmente solamente dos cosas que desconozco. Este diagonal de aquí y esto que mide. Pero ¿qué pasa? Que si os fijáis en los datos que tenéis, ¿vale? Si yo sé que de aquí a aquí mide 4, de aquí a aquí también mide 4, ¿vale? Y como de arriba a abajo este trocito mide 6, si yo así le resto 4, me están diciendo que este trocito de aquí mide 2. Con lo cual en principio el único lado que necesito saber realmente es la X. Pero la X lo hemos visto antes, si os acordáis cuando estábamos calculando la figura C, yo podría haber utilizado este trapecio y dividirlo de tal manera que tenga un triángulo, lo vamos a poner aquí al lado, o aquí abajo mejor, porque hago la figura C, donde esto mide X, esto mide 4, también sé lo que mide este trocito de aquí. ¿Por qué? Porque si la base superior mide 5 y este trocito mide 1, si 5 le resto 1, me está diciendo que este trozo de aquí tiene que medir 4. Entonces si os fijáis, tengo un triángulo otra vez, rectángulo donde X es la hipotenusa, que es lo que quiero calcular, que será igual a la suma de los catetos, que los dos miden 4. Así que X es igual a la raíz de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿De acuerdo? X es igual a la raíz de 32. Si cogemos la calculadora para que veáis lo que vale la raíz de 32, y lo pasamos, raíz de 32 lo pasamos a decimal, vale, aproximadamente 5,65, ¿vale? Metro, 5,65 metros, ¿vale? Pues ya tengo todos los datos que me hacen falta, ¿vale? Porque este lado de aquí, borro, mide 5,65, ese de aquí. Así que ya tengo todos. Voy a ir poniendo aquí y marcando, fijaos, 15 más 6 más 5 más 6 más todo esto de aquí, hemos dicho 15, más el lado que acabamos de calcular, que es este de aquí, que mide 5,65, más 1, más, sigo por aquí, 2 más el último 6, ¿vale? Pues si cogemos la calculadora y hacemos todo eso de ahí, toda esa operación, 15 más 6 más 5 más 6, a ver, 15, aquí me he comido, 15 más 6 más 5 más 6 más 15 más 5,65 más 1 más 2 más 6, me dice que si lo pongo en formato decimal, el perímetro es de 61,65. 61,65 metros, que es aproximadamente lo mismo que nos da el ejercicio, ¿vale? Decimal menos decimal. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Como veis ha sido bastante largo, espero que os haya gustado. Sé que esto es lioso, que cuesta mucho al principio, ¿vale? Pero vamos, hay que ponerse a trabajar como en todo. Ya sabéis, si os ha gustado le dais al like, que si me entero yo, y si pensáis que puede ser útil para cualquier otra persona, por favor lo compartís, porque lo importante es ayudarse. Gracias y hasta el siguiente.